¿Sí? ¿Estamos? Bien, pues buenos días. Gracias por asistir a la convocatoria de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Me acompaña el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, quien a continuación les informará sobre las acciones que por parte de Extremadura estamos desarrollando para dar respuesta a la grave emergencia que vive Valencia. Antes de eso, me gustaría trasladarles algunas de las medidas aprobadas esta mañana. La agilización y simplificación de la burocracia es una de las prioridades de este Gobierno para asegurar que las ayudas lleguen a los posibles beneficiarios. Con este objetivo, hoy hemos autorizado 3 iniciativas. En primer lugar, hemos aprobado nuevas bases reguladoras para las ayudas a la internacionalización de las pymes. A partir de ahora, su tramitación será 100% telemática. Con estas ayudas, las pequeñas y medianas empresas extremeñas cubrirán sus gastos en misiones comerciales y ferias internacionales con un máximo de 30.000 euros por acción. Se incluye, por ejemplo, los costes de los viajes en avión o la contratación de expositores. Con la tramitación online, estimamos que las pymes beneficiarias aumentarán de las 120 de la anterior convocatoria a las 200 actualmente. En segundo lugar, el Consejo de Gobierno ha autorizado la convocatoria de ayudas para deportistas y entrenadores de alto rendimiento en 2024. En las nuevas bases, simplificamos el proceso de solicitud y concesión y acortamos los tiempos. Alrededor de 150 deportistas y entrenadores se beneficiarán de las ayudas de hasta 30.000 euros al año para financiar sus gastos de entrenamiento y participación en competiciones nacionales e internacionales. Y, en tercer lugar, hemos dado luz verde al decreto para la renovación automática del título de familia numerosa en los casos en los que esta condición se extienda a los 26 años. Atendemos una reivindicación del colectivo, que hasta ahora debía renovar el título anualmente cuando alguno de sus hijos cumpliera 21 años. A partir de esa edad, si éste sigue estudiando el reconocimiento de la familia como numerosa, se puede mantener hasta los 26 años. Reducimos así la carga burocrática de las familias para acceder a los beneficios que les corresponden. En la región hay 23.648 familias numerosas. Desde la Junta de Extremadura creemos que merecen nuestro reconocimiento, dada la notable aportación social que realizan y nuestro apoyo con medidas como esta. Además, hoy hemos aprobado el convenio con el Inserso para el desarrollo del marco para la cooperación interadministrativa 2024. Quiero recordar que la gestión del anterior Gobierno llevó a Extremadura a perder en 2023 12 millones de euros dentro del mismo marco. El Ministerio penalizó a Extremadura y pasó de 23 millones que deberíamos haber ingresado en el año 2023 a solo recibir 11,5 millones. Esto supuso un detrimento de servicios para la atención a la dependencia en nuestra comunidad que tanto lo necesita. Hoy firmamos la recuperación del importe asignado por el Ministerio, que asciende a 24 millones de euros, y demostramos una gestión eficaz y eficiente de los recursos. Hoy hablamos de fondos que llegarán a la población extremeña, aumentando el número de personas beneficiarias de las prestaciones, el número de plazas de residencia para personas dependientes, las cuantías mínimas y máximas a percibir de las prestaciones, nuevos servicios de proximidad, la adecuación del sector de la discapacidad a los salarios de convenio, etcétera, entre otras medidas que ya podemos ver en hechos. A fecha de hoy, podemos hablar de 36.517 beneficiarios y de 44.021 prestaciones de niveles nunca alcanzados. En otro orden de asuntos, hemos autorizado un convenio con la Universidad de Extremadura y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para incorporar talento a nuestra región. La Universidad de Extremadura contará con 89 nuevos profesores ayudantes doctores y profesores asociados, que se irán incorporando progresivamente desde este curso. Y, por último, el Consejo de Gobierno ha aprobado las obras para reparar la carretera EX207, el tramo entre Arroyo de la Luz y Brozas. Los trabajos incluyen acciones sobre el pavimento, limpieza de cunetas, instalaciones de defensas y mejoras de la señalización.
Destinaremos 5,5 millones de euros para aumentar la seguridad vial de un trayecto de 29 kilómetros entre ambas localidades cacereñas. Ahora tiene la palabra el consejero. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, portavoz. España está viviendo un momento doloroso por los devastadores efectos de la Dana y por ese motivo hemos adoptado hoy en el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura la siguiente declaración institucional de la Junta de Extremadura en apoyo a las víctimas y afectados por la Dana. En el primer Consejo de Gobierno, tras el mayor desastre natural de la historia reciente de nuestro país y que ha golpeado con especial virulencia a la Comunidad Valenciana, desde la Junta de Extremadura nos solidarizamos y mostramos nuestro respeto y dolor a todas las personas afectadas por esta tragedia. Nuestro corazón está con cada una de ellas, con su familia y con todos aquellos que han sufrido pérdida y daños. Por supuesto, también con el resto de territorios afectados. Queremos agradecer la respuesta ejemplar de todo el pueblo extremeño para afrontar esta tragedia con el compromiso, la solidaridad y la generosidad que marcan un carácter forjado durante décadas de dificultades. Es justo reconocer la entrega a todos los ayuntamientos, colectivos, empresas, asociaciones, organizaciones, voluntarios y ciudadanía que se han puesto desde el primer día al servicio de los afectados y de las instituciones públicas. La colaboración y el esfuerzo conjunto son fundamentales para enfrentar esta situación y brindar el apoyo necesario a quienes más lo necesitan. Desde el inicio de la Dana, la Junta de Extremadura fue consciente de la necesidad de movilizar medios humanos y materiales que pudieran sumarse a los existentes en el territorio. Es necesario reconocer el papel de las entidades locales, incluidas las diputaciones, en la puesta a disposición de medios humanos y materiales, así como la coordinación con decenas de ayuntamientos en materia de policía local y protección civil. Medios de transporte, equipos de rescate, buceadores, embarcaciones o profesionales sanitarios fueron algunos de los recursos puestos a disposición del Gobierno de España o de la Comunidad Valenciana. Hoy, más de 120 extremeños, pertenecientes a distintos cuerpos de la Policía Local, Bomberos y Protección Civil, se encuentran en labores de apoyo, seguridad ciudadana o rescate en diferentes sectores de la emergencia, así como más de 250 extremeños pertenecientes al Ejército, Guardia Civil y Policía Nacional, demostrando todos ellos su entrega en la adversidad. Además, esta misma mañana, un contingente compuesto por 61 efectivos del Infoex, con 3 técnicos coordinadores, 51 bomberos forestales, 6 maquinistas bomberos forestales y un mecánico, se desplazarán a la Comunidad Valenciana con 20 camiones autobomba y maquinaria pesada, 27 vehículos en total, dispuestos de todo el material de trabajo necesario para las labores encomendadas. Este compromiso no termina aquí. Desde la Junta de Extremadura seguiremos cooperando y ofreciendo todos los recursos que estén a nuestro alcance para ayudar a la Comunidad Valenciana, no solo en las actuales tareas, sino también en las tareas de reconstrucción y recuperación de la normalidad. Reiteramos nuestro agradecimiento a todas las personas que han contribuido y siguen contribuyendo a afrontar esta emergencia, mostrando nuestro más profundo dolor y apoyo a todos los afectados. En otro orden de asuntos, hoy se cumplen 25 años de la puesta en servicio del Centro de Atención de Urgencia y Emergencia 112 de Extremadura. 25 años al servicio de la sociedad extremeña, desde donde los profesionales que lo componen y donde están integrados distintos cuerpos, hacen que nos sintamos un poco más seguros y totalmente respaldados ante las urgencias y las emergencias que suceden en nuestra comunidad autónoma. El Centro de Atención de Urgencias y Emergencia 112 de Extremadura es fruto del compromiso de cada uno de los profesionales que lo componen. Es el resultado de situar el compromiso personal por encima de la obligación laboral. Es la mejor versión de lo que podemos aportar cada uno de nosotros a la sociedad. 17 millones de llamadas gestionadas en estos 25 años y 2,6 millones de incidentes gestionados. Un equipo humano con 100 personas que trabajan 24 horas, 365 días al servicio de la sociedad extremeña. Son 25 años en los que tendríamos mucho que celebrar, pero me van a permitir que hoy no hable de celebración, sino que hable de conmemoración. Los colectivos y profesionales que componen el 112 son absolutamente conocedores de la situación que se está viviendo con la Dana y podrán imaginar su sensibilidad ante esta situación.
Por eso, les informo que el acto institucional con motivo del 25 aniversario del Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 en Extremadura, configurado como un acto de homenaje a los trabajadores, a los colectivos, a las organizaciones, a los voluntarios, a todos los profesionales que prestan servicios día a día a través del 112, queda aplazado. Iba a celebrarse en fecha 12 de noviembre y queda finalmente aplazado hasta que encontremos una mejor fecha para esa celebración. Asimismo, la exposición de recursos, los recursos que se activan en las emergencias en Extremadura, y me refiero a Junta de Extremadura, Diputaciones, Ministerios, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, Protección Civil, cuya fecha era el 16 de octubre, queda también aplazada. Y sin más asuntos que tratar, quedamos a su disposición para cualquier cuestión. ¿Alguna pregunta? Sí, buenas tardes. Para el consejero, para Abel. Ha dicho ya el número de efectivos que hay, que esta misma mañana saldrían esos 61 del plan Infoes con las autobombas y la maquinaria pesada. Ayer habló, consejero, de que también se había creado una especie de bolsa de reserva, porque, claro, a esas personas hay que ir sustituyéndola, hay que ir relevándola. Entonces, me gustaría saber el número de efectivos que hay ya en esa bolsa, si son también de estos mismos cuerpos a los que se ha referido, eso por un lado. Y luego, de otro lado, la bolsa de sanitarios, ayer hablábamos de 1.200 sanitarios inscritos, no sé si ese número ha crecido y si ya desde la Comunidad Valenciana se han puesto en contacto con Extremadura para reclamar sus servicios. Muchas gracias. Bien, en cuanto a los 61 efectivos que salen del Infoex, lo harán ahora a las 12 de la mañana de Peraleda de la Mata, donde saldrá todo el contingente provisto de la maquinaria pesada, de los 20 vehículos autobombas, de retroexcavadoras, de góndolas, de todo lo necesario para acometer las tareas que se nos han solicitado a la Junta de Extremadura, que son necesarias para ayudar en la reconstrucción y en volver otra vez a la normalidad lo antes posible en la Comunidad Valenciana. Estos 61 efectivos cuentan ya también con su relevo, estarán por tiempo de 5 días, salvo cambio de criterio porque entendamos que o nos pidan ellos que pueden seguir algún día más, pero previsiblemente de inicio lo que van a estar son 5 días y existen otros 61 dispuestos a relevarlo y desplazarse a la Comunidad Valenciana para que ellos puedan descansar y volver otra vez hasta que sea necesario. En el caso de los policías locales, contamos también con cuerpos de la Policía Local que no se han desplazado todavía a la Comunidad Valenciana, sino que hemos constituido una bolsa para todos esos relevos. Esta misma mañana he podido estar en contacto con los mandos de los cuerpos que están allí sobre el terreno y, evidentemente, pues la situación es mucho peor de lo que nos podemos imaginar nosotros los extremeños aquí en la comunidad autónoma. Los trabajos son muy duros y me hablaban concretamente de forma expresa, esto tiene el triple de trabajo que cualquier festivo de carnaval. Os podéis hacer una idea detallándome todas las funciones que estaban realizando, todos los servicios que estaban realizando. A uno se le encoge el corazón, porque evidentemente hablamos de niños, hablamos de personas mayores, de ayudar, están haciendo seguridad ciudadana, pero también está haciendo apoyo a labores de llevar a personas mayores al médico, de niños que concretamente puedan tener fiebre, necesitan desplazarse. Son ellos los policías locales de los cuales nos tenemos que sentir absolutamente orgullosos y estos audios que nos han mandado en el grupo de coordinación que tenemos con los mandos de la policía local son absolutamente reveladores de la situación que se está viviendo en la Comunidad Valenciana. Por tanto, esto lo traslado para que seamos todos conscientes de la necesidad de relevar a esos policías locales cuando vayan necesitándolo. Y para eso hemos constituido las bolsas de efectivos en las que cada cuerpo va comunicándolo y van comunicándolo también los integrantes de esos cuerpos. Contamos ya con una bolsa, no sé decirte a fecha, a esta hora concreta, porque la ola de solidaridad del pueblo extremeño y de cada una de las organizaciones, colectivos de cuerpos ha sido absolutamente inmensa. Es algo de lo que nos sentimos profundamente orgullosos y que cuando pase todo esto tendremos que hacer un balance porque el pueblo extremeño ha respondido de una manera muy solidaria, imagino que como el resto de comunidades autónomas, pero concretamente en Extremadura, que es lo que nos atañe, es algo digno de admiración y por nuestra parte, de reconocimiento. En cuanto a los profesionales sanitarios, en este momento son 1.738 profesionales sanitarios
los que se han inscrito en esa bolsa, que se hizo de una manera anticipada por si Comunidad Valenciana o Gobierno de España nos pedían la necesidad de trasladarse al territorio. El contacto con la Comunidad Valenciana, con la consejera, con vicepresidenta de la comunidad, es permanente, es diario, y ellos lo que nos agradecen en un primer lugar es la solidaridad de Extremadura para poner a disposición esta bolsa de profesionales sanitarios, pero sí es verdad que solicitan la máxima coordinación y la máxima colaboración. No podemos enviar a profesionales sanitarios sin que la Comunidad Valenciana nos pida esa ayuda, nos pida que lo necesitan y, por tanto, coordinación previa a ese posible envío de personal. Lo importante es que 1.738 profesionales sanitarios han respondido a la llamada y otros tantos que responden también de manera indirecta en el sentido de cubrir a todos esos que se irían y, por tanto, tendrían que cubrir el servicio. Agradecimiento y a la espera de que, si llegado el caso fuera necesario, pues activaríamos esa cuestión. Pero la Comunidad Valenciana no solicita por estos momentos refuerzos adicionales en materia sanitaria, lo tienen cubierto, las urgencias están cubiertas por los servicios de la Comunidad Valenciana y, por tanto, a la espera de esa posible activación que todo parece indicar que no será necesaria. Hola, buenos días. Sobre otra cuestión, no sé, cualquiera de los dos, el que sepa algo. Estas inundaciones han recordado a la riada que tuvo lugar en Badajoz. Hay un plan de reconstrucción que se quiere hacer con el Gobierno, según se planteó en la reunión de la presidenta con el presidente del Gobierno. Yo quería saber si ese plan de vivienda ya se sabe dónde se van a construir las viviendas, porque los vecinos temen que se haga en una zona que es inundable. Bueno, lo que le planteó la presidenta de la Junta de Extremadura al presidente del Gobierno de España era la necesidad de acometer este plan, que se acordó ya hace muchísimos años, y por tanto lo que le pidió es fondos para la construcción de viviendas. Evidentemente nadie va a construir viviendas en una zona inundable, por tanto se trata de colaborar conjuntamente entre todas las administraciones implicadas para ver la mejor forma de destinar esos fondos para la reconstrucción, en primer lugar, de las zonas afectadas y, en segundo lugar, la situación concreta de las viviendas. En ningún momento, es evidente, ninguna administración puede proponer que se construyan viviendas en zonas inundables, más aún cuando tenemos los antecedentes que tenemos. La riada del año 97 quedó una profunda huella en la ciudad de Badajoz. Después de 27 años que se cumplen el día de mañana, cualquier pacense se acuerda perfectamente dónde estaba aquel día, cómo lo vivió y, por tanto, la sensibilidad de la Junta de Extremadura, de cualquier administración, es máxima en este sentido. Lo que se trata es de que todas las administraciones nos pongamos de acuerdo, veamos cuál es la mejor opción, cuál es la opción de poder llevar esto a cabo y que finalmente los fondos lleguen y podamos entre todos llegar a una solución. En todo caso, insisto, siempre va a ser una solución de consenso entre administraciones. Cuando ocurre algo de este tipo, ninguna administración puede proponer ni adoptar vías unilaterales y debemos ponernos de acuerdo y plantear la mejor opción. Sí, buenas tardes para el consejero. Tenía dos cuestiones. Se habló en su día de unos helicópteros del Infoex. No sé si al final han ido o se han quedado aquí por alguna razón o decisión técnica. Y luego también quería saber si, a raíz de lo que ha pasado en Valencia, no sé si a lo mejor es necesario hacer una revisión de los planes de emergencia propios de la comunidad autónoma. ¿Sería conveniente? Quería conocer un poco su idea. En cuanto a los helicópteros, todos los recursos que puso a disposición Extremadura, tanto del Centro Nacional de Coordinación de Emergencias como de la Comunidad Valenciana, en este momento están activados todos, tanto los que se pusieron en un primer momento el miércoles de la semana pasada como los que se pusieron ayer del Infoex han sido activados todos, a excepción de esos dos helicópteros que no son necesarios y, por tanto, no se han activado. El resto de recursos, tanto materiales como humanos, todos los puestos a disposición están en estos momentos ya trabajando sobre el territorio o de camino, como en el caso del Infoex o como el caso de la Policía Local de Almendralejo, que han salido esta misma mañana 8 efectivos. En cuanto a la posibilidad de aprender, entiendo de la pregunta, de aprender lo sucedido, de lo que ha ocurrido en la Comunidad Valenciana, es cierto que no es comparable.
pero sí es verdad que cualquier cuestión de este tipo, cualquier tragedia de esta magnitud, debe hacernos a las administraciones públicas y a los técnicos que trabajan en las mismas reflexionar. Y, por tanto, nosotros tenemos nuestro plan, el INUNCAEX, que garantiza la seguridad de las personas, pero es evidente que tenemos que aprender de las experiencias y cualquier tragedia debe hacer reflexionar y debe hacer replantearse cualquier plan. Por tanto, será cuestión de tiempo que la Junta de Extremadura someta a revisión ese plan del INUNCAEX para ver si es adaptable o no lo sucedido en Comunidad Valenciana, de qué forma podemos mejorarlo sabiendo lo que ha ocurrido. Sí le puedo decir que en la reunión de coordinación interna que tuvimos ayer en el 112 Extremadura, precisamente planteamos este escenario, en el cual aprender de una manera constructiva de lo sucedido, qué es lo que ha fallado, en qué se ha acertado. Fue un embrión de algo que debemos acometer en el futuro, pero sí los técnicos con los que me senté pues tienen ganas de aportar y tienen ganas de estudiar y someter a análisis lo que consideren. Luego sacaremos conclusiones o no en el sentido de que sean adaptables a Extremadura o no, pero sí me parece importante cualquier herramienta que tengamos adaptarla a las realidades que ocurren. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias, que tengan buen día.